Muy bien, bueno, vamos a comenzar con una información de la imagen latente, que es la clase que tenemos para hoy, y después vamos a hablar de revelado procesador automática, muy, ¿cómo les puedo decir? Es en una forma muy concreta, ya que son pocas las puntuaciones dentro del tema que tenemos que tener en cuenta a la hora de lo que tengamos que estudiar y saber al parcial y el examen. Formación de imagen latente es cortita también, pero es muy importante todo el tema y el proceso por el cual se suceden los acontecimientos. Ustedes ya tienen la presentación, obviamente ya se la habrán descargado, ya la habrán mirado más o menos, vieron que son poquitas diapos, pero bastante cargadas en contenido de lo que hablamos en ella. Formación, básicamente la imagen latente habla de eh, básicamente el proceso por el cual nosotros obtenemos una imagen que queda latente pero no está manifiesta. Es decir, no la podemos saber a simple vista. ¿Ah? Simplemente lo que se produce es una reacción físico-química dentro de la emulsión que hace que quede preparada para que se pueda revelar. ¿Ah? Y esto se realiza generalmente en los lugares donde existe con una reveladora automática. Se llama porque es una máquina en la cual nosotros ingresamos la película después puesta en una cámara oscura y va a sucederse un fenómeno químico producto de la reacción con un líquido revelador que revela, ¿ah?, la imagen que ya está latente. ¿Tá? Entonces, para obtener una imagen fotográfica es preciso poner la emulsión sensible a la luz. Se produce en el seno de esta emulsión una modificación invisible, pero sin embargo real, que lleva el nombre de imagen latente. Se denomina así porque contiene en potencia una imagen visible que luego va a ser visible. ¿Tá? Esta aparece cuando se hace actuar sobre la imagen latente una sustancia denominada revelador, como le dije recién, en el proceso de revelado. Ah. La imagen latente entonces es la información no, o es la información no observable almacenada en los cristales de haluro de plata. ¿Ah? Y consta básicamente de tres partes o tres procesos, ¿ah?, o tres fases, como lo vemos acá. Un fenómeno fotoquímico primario, una corriente electrónica y una corriente iónica de plata. ¿Ah? Con respecto al fotoquímico primario, ocurre cuando un fotón, así sea lumínico o X, penetra en el cristal actuando sobre el ion bromuro en el nivel energético exterior de este ion, cediendo esa energía. ¿Ah? Es decir, cualquier fotón, así sea de luz o X, va a incidir sobre el ion bromuro, que aquí lo tenemos en esquema, cómo está conformado, sus orbitales y la cantidad de electrones que tiene a su alrededor, va a esta energía a producir una liberación electrónica bastante superficial en los niveles más externos y va a producir que se desprenda un electrón de su orbital, ¿tá?, convirtiéndose en, en bromo, básicamente. ¿Tá? Bromuro con 8 electrones, bromo con 7 electrones. ¿Tá? Entonces, esta energía hace que el ion bromuro expulse un uso de electrón suplementario, quedándose con un átomo de bromo libre con 7 electrones en lugar de 8 como lo tenía el bromuro. Básicamente ese es el fenómeno fotoquímico primario. Es una interacción con la materia, básicamente. Ya se ha visto varias veces en la carrera lo que es la interacción con la materia, y esto es lo mismo, es la eliminación de un electrón de un orbital producto de la incidencia de otro fotón externo. ¿Ah? Cambiando el bromuro, en este caso, por bromo con un electrón menos. ¿Ah? Siendo la descomposición del bromuro de plata un fenómeno que básicamente es reversible, ya que este electrón puede volver a su orbital y volverlo a este bromo, a bromuro, es preciso fijarlo, ¿tá?, al bromo
para evitar que se recombine. ¿Ah? Esta fijación del halogenuro se efectúa por el agua, o mejor aún, por la gelatina que sirve como vehículo de los cristales. Es decir, también tiene como función fundamental la gelatina, la de fijar el bromuro de tal manera que no vuelva en realidad a fijar el bromo, para que no vuelva a su estado inicial bromuro. ¿Tá? La gelatina entonces es el receptor del bromo, en este caso, una vez producida toda la reacción, ¿tá? De formación de la imagen. Hay que recordar que los átomos de plata, bromuro y yoduro se fijan a la red cristalina de forma de iones. ¿Ah? El ion de plata es positivo, el ion de bromuro y yodo son básicamente negativos. Esto es para recordar algo que lo podemos encontrar en la literatura, ¿ah? Y que habla de la estructura general del cristal de aluro plata, que es fundamental a la hora de los movimientos iónicos en la estructura cristalina. ¿Ah? Cuando un cristal de aluro plata o halogenuro de plata se forma, cada átomo de plata libera un electrón de su capa más externa, lo cual se combina con un átomo de bromo o yodo. ¿Ah? El átomo de plata le falta un electrón y por lo tanto es un ion cargado positivamente en este caso, identificándolo como plata más. Los átomos de bromo y yodo tienen cada uno un electrón extra, son por lo tanto iones cargados negativamente, identificados respectivamente como bromuro y yoduro con signo negativo. ¿Tá? Dicho esto, básicamente la estructura cristalina tiene una forma de organizarse, básicamente. ¿Tá? Tiene una estructura muy periférica, una estructura periférica muy negativa y una estructura muy central positiva. El cristal de aluro de plata no es igual de rígido que los cristales de diamante bajo ciertas condiciones, tanto de átomos de iones, tanto átomos como iones son libres de moverse dentro. Esta es otra de las características, pero le quería explicar lo anterior. Básicamente hay una conformación de la estructura cristalina en una superficie negativa y una interna más positiva. Están los halogenuros de bromuro, de yoduro, pero sus cargas, ¿tá? Hacen que tenga una estructura bastante negativa externa y bastante positiva de forma interna. Otra de las cosas es que los cristales en la emulsión, o esta estructura cristalina en la emulsión, no tienen una separación tan rígida como les puse un ejemplo, un diamante, sino que tiene una estructura en la cual permite un determinado movimiento de los iones a través de esta estructura cristalina. Y esto es todo para sentar las bases de lo que les vamos a explicar a continuación. ¿Tá? Los iones de aluro, bromuro y yoduro suelen tener su máxima concentración en superficie, como les acabo de decir, y con esto el cristal adopta una carga superficial negativa, la cual compensa la carga positiva de los iones plata intersticiales que están dentro. ¿Tá? Es lo que le expliqué. Entonces, conclusión de todo esto, de lo que le acabo de decir. Bueno, por cómo se forman los halogenuros, ¿tá? Y cómo quedan cargados tanto positivamente la plata y el bromuro y yoduro negativamente, hacen que la estructura cristalina tenga una superficie muy negativa y un intersticio muy positivo. Esto hace también que tenga una determinada separación entre sus moléculas, tal que deja libre de espacio para el movimiento de otras moléculas dentro de la estructura cristalina. ¿Tá? Dejando esto que la estructura cristalina no sea tan compacta, ¿tá? Y tenga un cierto movimiento. Entonces, de aquí es que comienzan a sucederse dos corrientes, una corriente electrónica y una corriente iónica. ¿Se acuerdan que hasta ahora no hemos hablado de qué pasó con ese electrón que se liberó del bromuro y que se transformó en bromo? Ese electrón se encuentra
básicamente en un nivel energético superior al de las órbitas periféricas de los electrones de valencia ausentes del ion de plata correspondiente. ¿Tá? Por lo tanto, el electrón salta de un orbital a otro, ¿tá? En una banda que se llama banda O, porque justamente salta en los orbitales O, ¿tá? Y aquí yo les puse más o menos el orden de los orbitales de la molécula de plata, ¿tá? Con su cantidad de electrones por cada orbital, y tienen en niveles bastante energéticos, saltando estos electrones que se liberaron del bromo de una plata a otra, básicamente. ¿Tá? Y bueno, todos los electrones liberados del bromo, o todos los electrones que están basados en la cantidad de iones, perdón, de fotones que llegan al bromo, es decir, cuanta más carga fotónica que incide sobre un determinado punto, ese determinado punto va a haber una liberación aún mayor de electrones. Es decir, es proporcional la luz que incide con los electrones que se liberan en la unidad en donde ingresó ese haz de luz o ese fotón de X. ¿Ah? Cuanto mayor cantidad de fotones X, mayor cantidad de luz o fotones de luz ingresaron o incidieron sobre un determinado punto, mayor la cantidad de electrones que se liberan. Y estos electrones, básicamente, como conclusión de todo esto, van a pasar de niveles de alta energía, de los cuales se liberaron del bromo, a niveles cada vez más bajos de baja energía, es decir, van liberando energía y van perdiendo energía, pero van circulando básicamente entre un átomo de plata y otro por sus orbitales O. Y por eso se le llama a esta banda de pasaje de electrones la banda de circulación O. Porque básicamente llegan a un estado de equilibrio los electrones en la cual van saltando de un orbital del átomo de plata a otro, ¿ah? De una banda O a otra banda O. Básicamente eso es lo que va pasando. Y con cada salto hay una pequeña liberación de energía, pero es bastante, ¿cómo les puedo decir? Bastante equilibrada, ya que igual siguen circulando por las bandas O. Lo siguiente que se sucede en la corriente electrónica eh, es que van a parar a algún lado de estos electrones. Es decir, la red cristalina surge de la red cristalina, ¿ah? O dentro de la red cristalina, surge un movimiento de electrones dado por la diferencia potencial de los iones de los átomos, adyacentes, básicamente los que están ahí alrededor. Los electrones son capturados por un nivel de energía inferior, por eso le dije, van perdiendo algo de energía, y a este nivel de energía inferior básicamente va a coincidir con un centro sulfurado. ¿Se acuerdan que yo les dije en clase pasada que era necesario agregar centros sulfurados o centros sensibilizantes, que eran donde iba a comenzar toda la reacción para la formación de la imagen latente? Básicamente es esto. Entonces, ¿cómo se sucede en todo esto? Porque parece que estoy hablando mucho y esto es un entrevero bárbaro. Imagínense que yo tengo una película que va a ser expuesta. ¿Está? Paciente pasa el haz, atraviesa paciente, viene con una determinada energía, incide sobre la pantalla intensificadora y esta emite luz. La luz que incide sobre la película en una determinada región va a eliminar electrones del bromuro, que van a pasar a bromo, ¿tá? Y que gracias a la gelatina está bastante fijado el bromo para que no agarre esos electrones que andan sueltos y vuelva a bromuro y la reacción sea al cohete. Entonces, esos electrones comienzan a pasarse a los iones de plata, ¿tá? A los átomos de plata. Y en su orbital O es donde van a ir cayendo. Cae un nivel alto de energía del bromuro, que se transforma en bromo, pasa a la plata, que ya cae en nivel O, un poco más de menor energía, van saltando de plata en plata hasta que todo lo encamina a niveles de energía más bajos, porque con cada salto pierden energía. Estos electrones pierden energía que van a depositar por último en el punto de menor energía posible para ellos donde quedarse, que son los centros sulfurados o los sulfuros de plata. ¿Tá?
donde se acumulan ahí y naturalmente, por esa acumulación electrónica negativa, hacen que formen regiones cercanas a los sulfuros de plata o a donde está acumulado los sulfuros de plata, regiones de campos eléctricos negativos. ¿Está? ¿Entendieron todo hasta acá? ¿Cómo es la sucesión de acontecimientos? Nadie me responde. ¿No entendieron nada? ¿O entendieron todo? ¿O se fueron cuando empecé con corriente electrónica? Nos ¿Alguien? fuimos cuando empezaste con corriente eléctrica. Gracias, Eugenia, por ser tan precisa en lo que te acabaste de decir. ¿Qué es lo que no entendieron? Por favor. Todo. Me encantó. No, pero todo lo de corriente. Me quedé Íbamos en bárbaros. me quedé Te juro que íbamos bárbaros. ¿Eh? Te juro que íbamos bárbaros hasta ahí. Hasta que empecé con corriente electrónica, ¿no? Sí. Bueno. Bien. Es muy simple, chicos. Es muy simple. Acá hay dos grandes movimientos. O se mueven electrones, o en algún momento se van a comenzar a mover iones de plata. ¿Se acuerdan que yo les dije al inicio, o les presenté las bases de todo esto? Es decir, tenemos una estructura cristalina que, por X y X motivo, tenemos la plata que es positiva y el bromuro y el yoduro que son negativos. ¿Está? Eso hace que la red cristalina tenga superficies bastante negativas y centros bastante positivos. Eso hace que la estructura, en vez de tener una estructura que sea muy densa, ¿ah?, y con cercanías de sus moléculas, sea un poco más laxa y con posibilidad de movimientos de iones entre el resto de los iones. ¿Tá? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, como le dije, tengo el paciente, pum, le saco una placa, receptor, sistema película-pantalla, tengo la intensificadora que recibe es el fotón X, ¿y qué va a hacer? La pantalla intensificadora manda luz, es una emisión lumínica, eso ya lo vimos. Hasta ahí, bárbaro, ¿no? Tenemos la película con la emulsión. Llega esa luz al área que le corresponde, no importa. Supongamos que incidió un punto y un punto de luz llegó a ese punto de la emulsión. Bárbaro. Ese fotón lumínico incide sobre los iones de bromuro. ¿Tá? Iones como este, de la estructura cristalina. ¿Tá? ¿Se acuerdan de qué era que estaba compuesto la red cristalina, básicamente, que yo les dije? ¿De bromo y plata o sulfuros? No, de bromo y plata. ¿Pero qué más? ¿Se acuerdan de la clase De pasada? centro sulfurado no era, ¿no? No, Échenla. por favor, Alexandra, me la sacan a esa muchacha, Alexandra. No, escuchen, ¿no se acuerdan de cómo estaba formada la estructura cristalina de la emulsión? ¿Cómo estaba formada? Por hialuro de. ¿Eso? Mira, ¿no? Aluros de plata. Aluros de Eso plata. Eso, yo quería estar, digo, galuro de a ver si le veo la cara y me dice como que sí, le digo. ¿Y cuáles eran los aluros de plata? bromuro de plata, ioduro de plata. Bien. ¿Y qué más? No me digan que no se acuerdan, por Dios.
¿No se acuerdan? De la clase pasada, sé que la dimos hace mucho. Les voy a hacer ayuda a memoria. A ver, se las voy a poner. ¿A dónde fue que lo vimos? ¿No tenía algo que ver la gelatina? No. Dios mío. Tiene Mejor me mucho que voy. ver. Sí, sí, claro. No, Clara, que oscurece, decía. Chicos, a ver si les comparto esto. ¿Se acuerdan de esto? Solamente esta diapo. ¿Está? ¿Cómo se formaban los componentes en la formación? Después todo se generaba un cristal dentro de la emulsión, ¿tá? Que estaba básicamente conformado por cloruro de plata, en su gran mayoría, secundaria el yoduro de plata, y a veces había, perdón, el principal era el bromuro de plata, como les dije, y a veces, ¿tá? Cloruro de plata y yoduro de plata. Generalmente el que más había era cloruro de plata con un poco de yoduro de plata. Pero también pueden haber o más yoduro de plata que cloruro de plata. No importa, las cantidades no importa porque eso es secreto del fabricante. Ahora, lo único que teníamos que saber que había una sinergia entre todos sus componentes, que no podía haber solo cloruro, solo yoduro o solo bromuro. ¿Ah? Que uno eran más sensibles a diferentes cargas espectrales y otros más sensibles a otras cargas espectrales. ¿Ah? Y que los tiempos revelados cambiaban con unos o con otros. Entonces, siempre utilizando la combinación de entre ellos tres, teníamos una combinación exacta de sensibilidad que nosotros queríamos tener en la película que estábamos fabricando. Los componentes principales era el bromuro de plata, ¿tá? Y después podía hacer cloruro de plata y yoduro de plata, pero el bromuro estaba en grandes cantidades, ¿tá? Si lo hacemos con bromuro y yoduro, que es lo que le estoy mostrando en la formación de la imagen latente, básicamente entonces el cristal va a tener cloruro, bromuro y plata, porque son bromuro en plata o o halogenuros que son o bromuro o cloruro, o bromuro y yoduro. Son esas combinaciones, no son más. Y la reacción de formación es esta que tenemos acá. Agregamos plata más ácido nítrico, ¿tá? Y tenemos el nitrato de plata y acá tenemos algún componente o algún, acá es lo que le está Cloruro. quedando, que es el bromuro o el cloruro o el yoduro con el potasio. Bromuro de potasio, cloruro de potasio y yoduro de potasio. Que recombinándolos tendríamos que tener el bromuro de plata, el cloruro de plata o el yoduro de plata y nitrato de potasio, que como esto es un resto que queda de la fabricación. Entonces, acá está, esto es lo que estamos fabricando cuando hacemos esta reacción. El bromuro de plata, el bromuro de plata o el yoduro de plata. ¿Tá? Eso, el cristal es eso, todo inmerso en gelatina. ¿Tá? Entonces, Porque era otro. ¿tá? Son esos tres. ¿Tá? Y eso te lo tienen que grabar a fuego, Ulises. A fuego porque son esos tres. Y el principal es el bromuro de plata. ¿Tá? ¿Por qué es el principal? Porque es el que básicamente va a ceder los electrones, ¿tá? Necesarios para la formación de la imagen latente. ¿Tá? Entonces, el bromuro, como tiene los electrones necesarios para la formación de la imagen latente, a ver, estoy tratando acá, de compartirles la presentación. Ahí. El bromuro, como es el principal, porque justamente lo ponemos, que es el que tiene la capacidad de ceder los electrones en estas reacciones, va a ceder uno de sus electrones. ¿Tá?
¿Pero por qué lo cede? Porque sobre él incide esos fotones de luz que vienen de la pantalla intensificadora. Hasta ahí lo entienden, ¿verdad? Sí, Perfecto. Entonces, ese electrón, vamos a imaginarnos que anda suelto por la estructura cristalina, ¿ah? Y que tiene que ir a parar a algún lado. Un electrón con una determinada carga energética va a ir siempre a niveles inferiores. Si yo estaba en un nivel de energía alto, y todo eso lo hace depender su orbital, en qué punto del orbital está, ¿tá? Si tiene una determinada energía alta, va a ir siempre a niveles de energía o a niveles de valores de valencia más bajos. ¿Está? Entonces, lo que va a hacer ese electrón es depositarse en niveles de energía bajos que se los brinda la plata. La plata está en la recristalina, porque es bromuro de plata, yoduro de plata, cloruro de plata. Es bromuro y plata, yoduro y plata. Es decir, hay plata y bromuro, yoduro o cloruro. Esa es la recristalina. Entonces, ¿para dónde voy el electrón? O vuelvo para el bromo, que anda por ahí a la vuelta, que sin un electrón, pero como la gelatina lo atrapa y lo mantiene y no hace que vuelva el electrón al bromo y se convierta en un bromuro, ese electrón no le queda otra que ir a la plata. ¿Está? ¿A dónde? Y bueno, si vemos los orbitales de la plata, tiene varios lugares donde se puede depositar, pero se va a depositar en un nivel de energía bastante aceptable para que pueda ser aceptado. Igual tiene la capacidad de ese electrón compartir orbitales con otra plata que está a la vuelta o otra plata que está a la vuelta, entonces gira, pasa de un orbital a otro orbital de la plata y así sucesivamente. ¿Ah? Son orbitales, el electrón está girando alrededor del núcleo. ¿Ah? Y bueno, pasa de un orbital o comparte el mismo orbital con una plata que está ahí en la vuelta, sigue y pasa y comparte otro orbital y comparte el mismo orbital porque es la misma altura de los electrones en la plata que están todos muy ahí a la vuelta. Se le llama banda de circulación O porque ese electrón básicamente no es que salta, sino que está en un orbital, comparte el orbital, pero queda en el orbital de la otra plata y así sucesivamente. ¿Ah? Es como un salto, sí, pero para los físicos y los químicos es como un salto, pero no es. Pero se pasa de una plata a otra. ¿Y dónde se pasa? A los mismos orbitales. Por eso es banda de circulación O. Pero ¿qué pasa? Va pasando de una plata a otra, de un ion de plata a otro, hasta que encuentra un nivel de energía más bajo aún, donde ella pueda depositarse, o el electrón pueda depositarse. ¿Y cuáles son? Los centros sulfurados, que están puestos por gusto. ¿Por qué? Porque son centros que nosotros los colocamos para que los electrones que se liberan del bromuro, cuando la luz le llega a ese sector, se acumulen ahí. ¿Ya? Se acumulen. Pero eso tiene un porqué, yo necesito que se acumulen ahí. Porque estos electrones que se liberaron, circularon y se acumularon, van a traer la plata consigo, porque generan un campo negativo tan negativo en ese punto y tan concentrado, que los iones de plata que son positivos no les queda otra que ser atraídos. Y la estructura cristalina, esa estructura que ustedes creen que es rígida, no es tan rígida y algo se empieza a mover. Y se empiezan los iones de plata a mover hacia los puntos de concentración negativa dados por esos electrones acumulados que están ahí en las regiones de donde están los centros de sensibilidad o centros sulfurados. ¿Cuál es el jeito del por qué poner más centros sulfurados? Es porque tengo más chance de guardar más electrones y concentrar más electrones en esos puntos. ¿Está? Cuanto más concentraciones de electrones tengo, más puntos o más centros sulfurados tengo, mayor ennegrecimiento tengo. Entonces yo preciso mucho menos técnica para generar el mismo grado de oscurecimiento. ¿Por qué? Porque mágicamente, al atraer la plata, se va a suceder lo que es la corriente
iónica. Y va a hacer al final que la plata se convierta en plata metálica visible para nosotros, con el proceso de revelado. Pero por ahora lo que nosotros queremos hacer es mover esos iones de plata. Así que dicho campo negativo atrae los iones positivos de plata, produciéndose una corriente iónica. ¿Por qué es iónica? Porque lo que está trayendo son iones de plata. La otra es corriente electrónica, porque trae electrones. ¿Ah? Pero los iones, hay una cuestión de velocidad, básicamente. No son tan rápidos la transferencia iónica que la transferencia electrónica. El movimiento electrónico es mucho más rápido, salta de una órbita a la otra, pero los iones están atrapados, tienen enlaces. Tiene que haber una desestructuración de la matriz cristalina, y eso hace que el movimiento de esos iones sea mucho más lento que el movimiento de corriente electrónica, porque los electrones siguen cayendo. Y los iones de plata siguen viniendo. Entonces no emigran tan rápidamente como los electrones y no llegan siempre a descargar el campo negativo con bastante rapidez como lo necesitaría. Por lo tanto, esto puede no oponerse a la llegada de nuevos electrones. La formación en sí, con este proceso, hace que se frene. No del todo, es un descenso en la velocidad de acumulación de electrones. Es decir, llegan electrones, se acumulan, atraen la plata, comienzan a atraer plata, pero la plata positiva llega lentamente. Y esta carga negativa, intensa negativa, con cada plata que llega, se vuelve cada vez menos intensa. Menos intensa. Pero a su vez hace que lleguen menos electrones o sea básicamente frenada. Esto está hecho para que se dé tiempo a revelarla. Si yo este proceso de seguir acumulando electrones en el centro de sensibilidad y seguir trayendo plata se sucede, tenemos toda la placa velada. Queda todo negro, porque toda la reacción se sucede y se sigue sucediendo. Entonces nosotros tenemos que, una vez que está expuesta, revelarla con un determinado tiempo, obviamente. Tiene un tiempo revelado, pero no es infinito. La reacción es básicamente frenada gracias a este fenómeno de atraer la plata, pero que viene muy lentamente. Y la reacción básicamente es un equilibrio entre cuándo la hiciste y cuándo la revelaste. No te digo que te demores 1 hora, 2 horas, pero trata de hacerlo más o menos. Sacamos la placa, vamos al cuarto oscuro y la revelamos. Da tiempo para eso. Para eso es que se frena. ¿Entienden más o menos? ¿Entienden por cómo es frenada? Y tenemos acumulación electrónica, traemos plata, se hace cada vez en vez menos negativo, más positivo. Y si fuera todo positivo, ¿qué pasaría con las cargas? ¿Cómo era el tema de las cargas? ¿Cargas opuestas qué pasan? Se atraen. Se atraen. Entonces, ¿Viste, profe? Dije algo bien. bárbaro. Entonces, ¿qué pasa? Hace que esto sea siempre un equilibrio entre cuántos electrones llegan y cuánta plata llega. Es decir, si se vuelve muy negativo el centro, los electrones llegan a un momento donde paran de llegar. ¿Por qué? Porque es muy negativo y eso hace que repele la corriente electrónica que venía. Pero como me está llegando carga positiva, el centro negativo se achica muy lentamente y el centro negativo se hace un poco cada vez positivo. Entonces eso cada vez más positivo hace que traiga carga negativa. Si es muy negativo, si es un campo negativo muy fuerte, no atrae cargas. Entonces se frena del todo. No es conveniente. Yo quiero que no se frene del todo. Quiero que siga trayendo electrones, pero a su vez quiero que atraiga la plata.
Entonces la corriente de iones, y los iones de plata capturan a su vez a los electrones reunidos alrededor de los centros de sensibilidad y dan origen a átomos de plata metálica fijos sobre los mismos centros. Ahora, esto es básicamente lo que pasa cuando nosotros empezamos a visualizar la imagen. Apenas la veríamos solamente con un microscopio. Si yo tuviera la posibilidad en una cámara oscura de agarrar un microscopio y verlo con luz roja, ver los centros de sensibilidad, vemos que hay pequeñitos puntos que ya son negros. ¿Por qué? Porque la plata metálica es lo que vemos como lo negro en las películas. ¿Tá? Porque lo que es transparente es porque no hubo interacción, ¿tá? Básicamente se atenuó todo el rayo, entonces esos rayos no llegaron al receptor, pero donde nosotros vemos negro o más gris, eso es donde llegó el fotón al receptor y hizo la interacción. Entonces, ¿qué pasa? Por último, después que atrae ese centro negativo, atrae la plata positiva, mucho de esa plata que llega a esos centros negativos se combinan con esos electrones que andan ahí a la vuelta, y una vez que agarran un electrón, se convierten en plata metálica, ¿tá? Como lo vemos acá en el esquemita. ¿Tá? Eso es la imagen latente. Son los puntos cargados muy negativos que están atrayendo plata positiva y que apenas algunas platas positivas se convierten en platas metálicas, pero que hay todavía electrones que siguen cayendo en los centros de sensibilidad. La imagen está latente. ¿Por qué? Porque hay una reacción que se está sucediendo, que ha comenzado, hay plata metálica que ya se formó y hay plata positiva que todavía no se ha convertido en plata metálica. Que esto es lo importante, porque después vamos a ver que en el revelado lo que vamos a hacer es agregar más electrones a la reacción. ¿Y con qué hago con esto? Darle a la plata que viene llegando más cantidad de posibilidades de que se convierta en plata metálica y ennegrecer más ese punto y que en vez se convierta en un punto muy chiquito, una estructura cristalina crenada muy pequeñita, en algo más grande, con mucha plata metálica acumulada y más visible. Entonces, si unimos todos los puntos, tenemos la imagen. ¿Entiendes, Ulises? Es muy fácil. Siguen callados. Dios mío, es un silencio. Somos 10 y no nos hablamos. Somos menos, 7. Hay 3 que ya desistieron. Sí, profe, se entiende y está bueno. Tipo, es interesante. ¿Cómo, cómo? Que se entiende y que está bueno todo esto. Es interesante, tipo, te atrapa. Está bueno, Está bueno, o sea. es muy entreverado, es muy como que No, no rompe la tanto, o sea, cabeza, pero sí, está bueno, está bueno. Está bueno pensar lo que en realidad nosotros lo que hacemos, vamos, sacamos la placa y no estamos pensando en lo que está sucediendo en la película. Pero todo esto es lo que sucede en la película cada vez que nosotros hacemos una placa. Y cuando la vamos a revelar, es lo que vamos a ver cuando veamos revelado. El agregado de nuevos electrones, el poder agregar electrones, convertir la planta metálica, pero dejarla en el revelado a la película determinado tiempo para que se revele lo justo y lo necesario, y parar luego la reacción de revelado, porque si no, también con toda esa cantidad de electrones que nosotros le agregamos, puede continuar la reacción, tanto así que se podría todavía revelar aquellos sectores donde no hubo incidencia de algún fotón X, es decir, no lo expuesto. Lo que no está expuesto también se podría revelar si la reacción de revelado se continúa mucho más en el tiempo. Y esos son, por ejemplo, los grados de oscurecimiento mucho más grandes y los artefactos que podemos ver en las imágenes. O que quemamos una película, por ejemplo, o la velamos. ¿Ah? Cosas así. Todo eso tiene un que ver químico y físico. Pero bueno, está bueno, sí, como le decía compañero. Bien, entonces,
Constituye entonces cuando están en número suficiente los gérmenes o los centros sulfurados, como lo vimos nosotros, de la imagen latente, los gérmenes separados entre sí, formados cada uno por un cierto número de átomos de plata. Esto ya lo vimos. Así, la imagen latente posee una estructura discontinua, estando formada por distintos puntos diseminados en la capa de la emulsión. Resulta de que la densidad de la imagen es función del número de gérmenes. Esto ya se lo dije, repartido sobre el grano de sobre los granos que se pueden revelar por completo. El número de estos granos aumenta, pues, con la cantidad de luz, obviamente. Cuanto más puntos, más luz inciden, más puntos tenemos y mayor es la reacción. También el tema de los centros sulfurados, cuanto mayor tenemos, más reacción y más ennegrecimiento obtenemos de la imagen. ¿Ya? Y esto es lo que yo le decía, nosotros hasta acá en la formación de la imagen latente vemos hasta el punto C de esto. Luego, cuando nosotros le hagamos el revelado de esta imagen, vamos a obtener lo que vemos acá, una estructura cristalina con mayor discontinuidad, una más rota, vamos a decirlo así, a lo criollo, donde se destruye totalmente la estructura cristalina y toda la plata que estaba en esta estructura se convierte en plata metálica y tenemos un punto realmente negro. ¿Ah? No tengan ansiedad, vamos ahora a pasar a la otra que nos compete hoy, que lo vamos a ver si... ¿Cuánto tenemos? Muy cortito el tiempo, pero bueno, vamos a hablar todo lo posible de esto. Una vez que nosotros fuimos y exponemos la película, nosotros tenemos que revelarla en el cuarto oscuro. Vamos adentro del cuarto oscuro, abrimos el chasis, colocamos la película en lo que se llama la reveladora automática. Una de las cosas que vamos a hablar hoy es eso, la reveladora automática, que es el siguiente, o el procesamiento automático de las películas que ya están expuestas. ¿Ah? Son básicamente máquinas que hacen lo que nosotros hacíamos antes, que era colocarlas dentro de líquidos. ¿Ah? Antes era todo manual, como ustedes lo ven en alguna película o algo, como se hace revelado en alguna foto, ¿ah? A la vieja usanza, que en vez de tener bateítas, teníamos básicamente unos baldes, unos bidones grandes que sumergías la película ahí y la veíamos a través de luz roja, que tanto revelada estaba, y era a ojo medida. Después la lavábamos con agua, poníamos en el fijado, se lavaba de nuevo un poquito y se dejaba secar colgada. ¿Tá? Era eso. Si yo me detengo es porque alguien me habla por chat, por eso. Entonces, vamos a la presentación. Muchos son los modelos de procesador automática que pueden encontrar por ahí, en donde los hay, que ya son muy pocos y contados con los dedos de la mano. Casi todo Uruguay tiene digitalizado todo su sistema y sus lugares donde se sacan las placas. O mejor aún, no solamente digitales indirectos, sino que a veces hay lugares donde pasaron directamente sistemas película pantalla y con procesador automática a sistemas digitales directos, donde cambiaron toda su plataforma, cambiaron los equipos de rayos y cambiaron a equipos con digitales directos, como vamos a ver en el segundo semestre. Pero bueno, antes eran muy viejas, muy grandes y muy armatoste. Eran cosas como estas, donde básicamente hacían lo que nosotros hacíamos con la mano, pero lo hacían ellos mecánicamente. Sumergían las imágenes, las películas reveladas, expuestas en bateas como la vemos acá, y la sacaban, la ponían, sacaban cierta cantidad de veces, que era lo que sabían que era lo necesario para revelarla correctamente. ¿Tá? Después se cambiaba y se ponía en el agua y en el fijado. Después inventaron lo que eran los de tipo con rodillos, como las que vemos acá, que eran terribles máquinas, como vemos, muy viejas. Y bueno, lo más nuevo que quedó hasta ahora son equipos como estos, más chicos. Este no es tan chico, tenía más capacidad de revelado, más cantidad por minuto, y pero son más caros estos equipos. Los equipos más comunes que pueden encontrar por ahí son los Konica, como estos,
con su bandeja de entrada y la ranura por donde sale, esto es la unidad fusor, y la bandeja donde se deposita lo que se revelaba. Generalmente esto estaba, o la bandeja solamente dentro del cuarto oscuro, es decir, teníamos una pared con un yeso o algo, donde como en el clínica, por ejemplo, tenías toda esa parte donde está la bandeja de salida de la película, por fuera, en el corredor, o donde desde afuera con luz podías agarrar, y adentro, a oscuras, y en el cuarto oscuro, separado por una eh, pared de yeso o algo por el estilo, que solamente quedaba la bandeja adentro del cuarto oscuro, eh, se hacía todo de esa manera, ¿no? Ponía la película dentro del cuarto oscuro, solo en la bandeja, y después tenías que salir, y del otro lado tenías la película revelada. Si no, en otro lugar estaba toda la máquina dentro del cuarto oscuro y vos simplemente colocabas y sacabas de ahí ya las películas reveladas. Lo que vamos a hablar ahora es básicamente para tener en cuenta cómo es que están conformadas estas máquinas, qué es lo que tienen y cómo funciona más o menos todo esto. Eh, Van a haber muchos esquemas, pero voy a ir explicando y llevando a tierra todo lo que vemos. ¿Está? Otros modelitos como este. Esto es una cónica. Después tenemos los modelos de AGFA. En otros lugares tenemos modelos de AGFA que vemos acá. Lo único que cambia mucho son las capacidades de las bateas, tanto revelador, fijador y agua. Y tenemos canillas para vaciar todas las bateas y hacerles la limpieza periódica que teníamos que hacer. Después teníamos otros lugares por donde ingresa agua, que eso directamente de la canilla, ¿ah? Donde ingresa agua con un cierto caudal que está especificado por el fabricante. Y el revelado y el fijado también hay una cantidad determinada por el fabricante, dependiendo de la película que ingresa, que es lo que se va añadiendo nuevo. Siempre hay líquido acá, pero generalmente se añade nuevo líquido de revelador y fijador. Las cantidades ahora las vamos a ver en base al tamaño de la película. Y esto es básicamente por donde sale una unidad fusora, que llaman, son unos rodillos con unas lámparas que pasan por dentro de los rodillos, unos rodillos de silicona de alta temperatura, que básicamente hacen circular la película en realidad lo que tiene es una lámpara en el fondo, por donde pasa aire, y ese aire es directamente enfocado hacia la película. ¿Ah? Tiene unos ventiladores que toman aire, ingresan en la unidad fusora y tienen toda una ranura por donde la película va pasando, y hay aire caliente que se le aplica a la película, y así es como se seca. ¿Tá? Después los rodillos básicamente son rodillos especiales para poder resistir un poco la temperatura y que no se descascaren ni nada por el estilo, y son los que mueven la película a una cierta velocidad para que sea el secado óptimo. ¿Tá? Lo mismo los rodillos que están acá, hay unos rodillos que se mueven a una determinada velocidad para que el tiempo de revelado y fijado sea el óptimo para la película que estamos utilizando. ¿Tá? ¿Cuál es la importancia de utilizar esto y no el sistema a mano? Y bueno, la reducción de los tiempos, obviamente. 90 segundos demora revelar una película con una procesadora automática. Otra de las cuestiones de homogeneidad de lo que se va revelando. Siempre era muy difícil que todas las películas que se revelaban a mano salieran iguales. Si acá los tiempos de la máquina son los mismos y las temperaturas de los líquidos son los mismos, y los líquidos siempre son los mismos, no deberían haber errores, y siempre es homogéneo todo lo que se saca de esa procesadora. Los componentes principales lo vamos a ir viendo medio por arribita. Tiene, como ya le dije, una unidad fusora por donde se calienta la película y la saca y la vierte sobre esta bandeja. Una bandeja por donde ingresa, que tiene una tapa, generalmente tiene esta tapa para uno en el cuarto oscuro elevar la tapa, colocarla, y una vez que ingresó toda la película bajarla. Así con la tapa baja ya se puede prender la luz. Si era la única que teníamos que revelar, la colocábamos y ya se podía revelar la luz. Prender la luz porque ya salía la película revelada acá, así no había que hacerlo a oscuras. Aquí la vemos de lateral. Aquí tenemos en la parte baja, tenemos por encima todo lo que son las bateas. Vamos a ver todos los ejemplos en base a este modelo, que es un modelo de cónica, donde tienen bateas curvas con poca capacidad, pero con lo suficiente como para revelarla y fijar a la imagen.
Estas son las perillas para el desagote de los líquidos de estas bateas. Y aquí tenemos generalmente los indicadores que nos indican si los líquidos son indicadores lumínicos, son unas lucecitas que se prenden cuando se está calentando los líquidos, y si se apagan es porque los líquidos ya se calentaron. Y también tiene un indicador sonoro que te dice cuando ingresa una película suena, es un sonido, y cuando terminó de pasar toda la película, es decir, me refiero a pasar toda la película de la bandeja, es decir, que ya ingresó toda la película al sistema y no hay nada en la bandeja, tiene otro pitido que lo hace. ¿Está? Después, esto es un poquito desarmado. Vamos a hablar que tiene 5 sistemas o 5 componentes principales divididos en sistemas. Es un sistema, tiene su sistema de transporte hecho por todos los rodillos, un sistema de control de temperatura, uno de recirculación o de circulación de los líquidos, uno de rellenado de nuevo líquido y otro de secado de la película. ¿Ah? Bien. El sistema de transporte básicamente tiene a su vez 3 subsistemas, que son los rodillos, los tanques y el motor impulsor. Básicamente, esto es una imagen de lo que cuando el militar tenía 2 procesadoras automáticas, ahora es todo digital. Como ven, están dentro del cuarto oscuro, sus 2 bandejas, sus caños para el desagote del agua, por ejemplo. Aquí tenemos los tanques de reserva, siempre tienen que estar a un determinado nivel, es decir, como cada vez que se ingresa película se reincorpora nuevo líquido, tiene que haber un tanque de reserva tanto para el fijador como para el revelador, donde nosotros cargamos estos tanques y la máquina absorbe de estos tanques los líquidos necesarios cada vez que los reincorpora nuevo. Sistema de transporte son los rodillos básicamente, son los rodillos que mueven la película por todo por todo el sistema de revelado. ¿Tá? Son rodillos especiales, básicamente, y todo este sistema de transporte está en concordancia con unos switch que los tenemos, son como estos deditos, ¿ah? Son unos deditos que se bajan cada vez que nosotros ingresamos una película por esa bandeja que les mostré. Al final de esa bandeja, contra la máquina, hay estos deditos que, basado en cuántos deditos se bajan, es el tamaño de la película. Es decir, si es un 30 por 24 de película, nosotros solamente se bajaban estos 2 deditos, y ahí les decíamos a la máquina cuánto líquido se ingresaba nuevo a la máquina, porque cada vez que ingresa una película es líquido nuevo. Empieza la máquina a meter líquido nuevo dentro de la máquina. Si era un 43, agarra los 4, entonces ahí mete mucho más líquido. Cosas así. ¿Ah? Básicamente esta es la foto. Yo lo que hice acá, estoy mostrando la bandeja, levanté la tapa y acá están, al final de la bandeja, los 4 deditos que le digo yo. La película se desliza por esta bandeja hasta el final, siempre se trata de poner uno de los lados de la película bien contra uno de los lados de la bandeja. Y bueno, basado en cuántos deditos se bajan, es la cantidad de líquido que ingresa. ¿De qué son los rodillos? Básicamente de EPDM. ¿Está? Etilo, propileno, dieno, monómero. ¿Está? Es un polímero, ¿está? Bien industrial, que no se gasta tanto y que es efectivo para no rayar las películas y tener procesados óptimos. ¿Está? También hay otros de silicona y baquelita, pero no rindieron tanto como los de EPD. ¿Ah? Son para el transporte y el posicionamiento de la película. Acá estoy yo en el clínico hace muchos años, levantando una de las tapas. Esto se puede sacar. Esto es lo que les decía yo hoy. Acá, Bueno, profe. esto es una tipo pared falsa. En realidad es como no es de yeso, pero sí es un chapón, básicamente, donde quedaba, como ven, la bandeja dentro de la. Esto
detrás de esta pared está la cámara oscura. Quedaba solamente la bandeja de ingreso de la película adentro y el resto de la máquina quedaba afuera. ¿Tá? Muchos otros lugares eran así. Sacando esa tapa, levantando el modelo básico, Dios mío, qué caripela. Tenemos esto, ¿tá? Son como dos módulos grandes, ¿tá? Donde están encastrados los rodillos que le acabo de decir, ¿tá? Y esto que ven acá son los engranajes de estos rodillos. Por debajo de estos engranajes hay un sinfín, ¿tá? Esto una varilla con roscas, varillas con engranajes que encajan sobre estos engranajes. ¿Tá? Entonces cada vez que el motor se mueve, mueve todos los rodillos a la vez a una determinada velocidad que está dada por la velocidad del motor. Ahí saco la bandeja y vemos el contenedor del líquido revelador. Acuérdense que la bandeja de entrada estaba de este lado. Entonces el líquido ingresa primero por el líquido revelador. Acuérdense de esta coloración, después vamos a ver por qué tiene esto. Y acá saco la otra unidad con todos los rodillos, ven, son rodillos común y corriente, y la película pasa entre estos rodillos que ven acá. Acá hay dos, acá hay dos, acá hay dos, y acá hay dos. La película pasa a través de estos rodillos, y verán que acá está la batea, la bandeja del líquido fijador, ¿tá? Que es un poquito más claro. Viene este pendorchito que ven acá, este es la boquita por donde entra el nuevo líquido, ¿tá? Y después del otro lado tiene la boca por donde en realidad no tiene boca. Cuando ingresa el líquido nuevo acá, se vuelca por uno de los costados donde tiene una ranura donde se deposita luego en unos tachos que están abajo para justamente contener todo lo que cae de líquido que se desborda por el líquido nuevo que ingresa. ¿Tá? Y aquí tenemos todo. Entonces acá estaba el revelador, acá el fijador, y son bandejas iguales. Y acá el agua, con un poco de fijador cristalizado, esas mugres que ven ahí, es líquido fijador que se cristaliza y que con el movimiento de la película va trayendo fijador hacia la parte donde está el agua y se va liberando lo que queda de fijador y de revelador mucho en el agua que está acá. Y de acá directamente se ingresa en la unidad fusora que la seca y si lo vemos en un esquema lateral, hace esto. Revelador primero, pasa por el revelador, pasa por el fijador y luego pasa por el agua y sube a la unidad fusora que calienta la película con aire caliente y la seca, ¿no? Básicamente hace eso. Y la saca. Este es el rodillo que yo le digo, es un rodillo como este así. Al final tiene como una polea que va hacia un motor que está acá abajo. El motor, esto que está acá arriba, en realidad va bien lateral acá. Y acá tenemos el motor con la misma polea que vemos acá. ¿Tá? El motor está abajo de toda la unidad. Esto no lo vamos a ver porque es una cholulé. Pero es importante saber que el motor básicamente va a muy bajas revoluciones, ¿tá? Entre 10 a 20 revoluciones por minuto, y esto es lo que hace que tenga una velocidad constante y no muy rápida para que la película esté el tiempo suficiente en el revelador y fijador. La velocidad básicamente está controlada y no puede variar un 2% del especificado por el fabricante. Y todas esas cosas que les acabo de decir son importantes porque se las pregunto. ¿Tá? Bien, el motorcito. Un motorcito monondanga, no es muy grande, es chiquito y lo importante es que tiene que tener una determinada tensión de la polea. Atrás también eso los fabricantes los ven mucho, porque si no puede que el sinfín zafe y la película quede trabada adentro. Entonces también hasta eso está regulado para que no se quede trancada la película adentro y no tengamos que repetir, porque estamos hablando de que cualquier error de la máquina era repetir una placa. ¿Tá? Si la película quedaba adentro trabada, teníamos que hacerla de nuevo. ¿Tá? Trabada adentro, ya teníamos que sacarla y hacer de nuevo la placa.
Un sistema de control de temperatura, ¿tá? Que básicamente es la que controla la temperatura de los líquidos y más la del revelador, que tiene que estar en 35, más o menos, 35 grados, ¿tá? Básicamente 3 grados menos que la del agua debería estar, ¿tá? 35 grados. Es un control de temperatura que es un termostato, ¿tá? Y unos calefactores que están dentro de una especie de termofoncito, ¿tá? Es un tachito por donde circula el líquido por dentro del tacho con unas resistencias que calientan ese líquido hasta determinada temperatura y lo van largando. Mantiene el revelador a esa temperatura. ¿Tá? Está conectado con el sistema de recirculación, básicamente, porque estos líquidos, acuérdense, siempre los líquidos, ¿cómo les explico? La máquina está hecha para que cuando ingrese una película nueva, se ingrese nuevo líquido, pero a su vez tiene un sistema de recirculación constante que está haciendo que esos líquidos que están ahí siempre estén recirculando, siempre se estén moviendo, para mantener moviendo en todo el sistema. ¿Ah? Lo que hace es recircula el líquido, lo saca de la bandeja, lo saca de la batea, y lo hace circular por el sistema y lo vuelve a colocar en la batea. Lo vuelve a colocar y así. El revelador, por ejemplo, esa salida de la batea hace que pase por el termostato, la caliente y vuelva a estar, porque tiene que tener batido constante y temperatura constante. Entonces se tiene que recircular el líquido por todo el sistema, porque si no, no se mantiene la temperatura. Esta es la placa madre de una cónica, si me la tienen que saber de memoria para el parcial, por favor. Cada uno de los detalles le voy a preguntar hasta cuál es la resistencia 11 y todas esas cosas. Por favor, me la cedan de nuevo, ¿no? Mentira. Era solamente para mostrarle el control. Yo ya estaba pensando, ahora sí no lo salvo. No, tanto así no. Simplemente les muestro que el control de temperatura está regulado por el fabricante y todavía tenemos un margen, ¿tá? Donde el service lo puede regular en base a cuán negrecida está la película que está sacando esa reveladora. Entonces, siempre hay un más, menos, como verán, 34, 32, 38, es lo que puede hacer el variador ese. Pero siempre es un promedio de 35, quédense con ese valor. ¿Tá? El sistema de circulación o recirculación, que son básicamente bombas. Esto es el tanque que le dije yo para el control de temperatura, adentro es como una resistencia que calientan el líquido y lo mantiene alrededor a 35 grados. ¿Tá? Después tenemos bombas, ¿tá? Como vemos, son dos bombas como estas para la recirculación, son muy parecidas a las bombas que usan para sacar agua a los lavarropas, ¿tá? Son bombas de circulación, y acá tenemos las bombas eléctricas para incorporar nuevo líquido. Estas están conectadas con los tachos que están abajo, que son tachos con líquido nuevo, son los que colocan líquido nuevo al sistema. ¿Tá? Y todo el sistema está interconectado, como ven acá. Acá ven todo la vueltita que hace en esquemas. Acá tenemos el calefactor, los tanques, los sistemas de rellenado de revelador, por eso están en amarillito. En rojo las flechitas para el sistema de rellenados que van a pasar por estas bombas de líquido nuevo de fijador. Y aquí tenemos, que no precisan bombas, porque esto con la presión de agua nomás, para el agua. ¿Tá? Tiene sí una electroválvula que lo que hace es controlar la entrada y la salida de agua, porque no está constantemente metiendo agua nueva. El agua básicamente ingresa agua nueva cuando se ingresa una película. Lo mismo que pasa con el líquido fijador o el revelador, con el agua pasa lo mismo. El agua ingresa cuando se coloca una película. Si no, estaríamos tirando agua cada rato, ¿no? El sistema de circulación, entonces, favorece la exposición a la emulsión. Esto es el sistema, ¿qué decía? ¿El sistema de qué? No, el control de temperatura. Esta diapo está además acá. Esta diapo que dice sistema de circulación está además, esta tengo que sacar. Seguíamos con el sistema de control de temperatura. ¿Tá? Ahora pasamos al sistema de recirculación, que lo que hace es
recircular los líquidos, mantener la temperatura, mantener la exposición exacta de los líquidos a el batido ese que hace que se exponga mejor los líquidos, o se ponga mejor la emulsión a los líquidos, ¿tá? Y evita mucha de la acumulación de partículas que se pueden suceder porque, por ejemplo, el fijador se cristaliza, entonces van a acumular partículas en el fijador, hay una recirculación de líquido. Y acá está, 12 litros por minuto es el volumen de agua que tiene que ingresar, que eso es importante saberlo, no sé si se cumple siempre, pero como hay una electroválvula, está bastante regulado en las máquinas. El calefactor y las bombas de recirculación son estas, como le dije al inicio, ¿tá? Son bombas que permiten la recirculación del fijador y revelador, y mejor del revelador, porque el revelador sí o sí necesita recircular para que tenga la temperatura necesaria, ya que tiene que pasar por el calefactor. ¿Tá? Aquí otro esquemita, las bombas de de recirculación, ¿tá? Ya les dije eso. Y ahora vamos con el sistema de rellenado. Sistema de rellenado, muy importante, ¿tá? Por un lado el agua, 12 litros por minuto, eso no importa, pero lo que está bueno saber es que por cada 36 centímetros de película tenemos unos 60 a 70 mililitros promedio entre todas las máquinas que andan ahí a la vuelta de líquido de revelador que ingresa nuevo al sistema. Y entre 100 y 110 mililitros de fijador que ingresa nuevo al sistema. ¿Tá? Entonces, depende la cantidad y el tiempo de renovación, la cantidad de películas reveladas, ¿no? Obviamente que dependiendo de la máquina que tantos tiempo tenga de renovación, de ingreso, de movimiento de las películas por el sistema, van a ser de cuántas películas va a revelar esa por minuto la máquina. ¿Tá? Y es que tenemos todo el sistema, las bombas de suministro, como les dije al inicio, son bombas que ingresan nuevo líquido, en amarillo, la del revelador, en rojo, la del fijador. De nuevo, aquí estamos en esquemita, y fotitos. Qué lindo, ¿no? Qué limpio que está todo acá. Está re limpio. Esto era el Clínica hasta hace un tiempo, ahora el Clínica no es nada que ver con esto, después que se pasó a todo digital, no existe todo esto. Pero, bueno, teníamos estos tanques siempre por debajo de las máquinas que teníamos que tener constantemente a un determinado nivel, porque si no se llegaba, si se llegaba a tener estos tanques vacíos, la incorporación de nuevo líquido no era buena. Entonces, podíamos tener muchos efectos sobre las películas que se revelaban, porque solamente se revelaba o se fijaba con el líquido que estaba en la máquina, que ya después de un tiempo, si no se coloca nuevo líquido, sus concentraciones, ¿tá? Cambian, ¿tá? Y la calidad o su eficiencia de revelado o fijado es otra. Entonces siempre teníamos que tenerlo a cierto nivel y llenos. Los tanques de tanto revelador como fijador, donde se volcaba el excedente, y no tenemos foto. Y el sistema de secado por último, así ya terminamos, que básicamente es algo muy sencillo. Son, como le dije al inicio, un ventilador, ¿tá? Que extrae aire y que hace pasar aire por unas lámparas, ¿tá? O una resistencia que se calientan al mango, pero calientan el aire que es enfocado hacia la película. ¿Tá? Yo acá saqué la unidad fusora, la tapa de la unidad fusora. Lo que vemos acá son los caños. ¿Tá? Estos caños son de los ventiladores, que vienen de los ventiladores donde chupan el aire. Acá tenemos la parte de atrás de la lámpara está acá dentro de esta caja. ¿Tá? Y el aire entra, pasa por acá, y por delante tenemos el lugar por donde va pasando la película. ¿Tá? Los rodillos por donde van pasando la película, ¿tá? Que viene de abajo, suben y pasa, y ahí es donde se sucede la magia. En este lugar, donde el aire que se calienta acá es enfocado hacia la película, y la película se seca y se vuelca en la bandeja salida.
¿tá? Básicamente ahí tenemos las lámparas. Este es el costado, ventilador, tubo, se dobla, hay un codo acá y se mete para un canal que está de punta a punta. Entre medio, acá está la lámpara, el aire pasa, se calienta por la lámpara y se enfoca hacia la película. La película viene por acá, sube por los rodillos, pasa por acá, se da vuelta y cae sobre la bandeja de salida. Estos son los rodillos que están adentro, muchos rodillos para mover la película. ¿Ah? Y acá están los ventiladores que no se ven porque están por debajo del sistema, está tapado con el chasis mismo de la máquina, pero son dos ventiladores comunes y corrientes que trabajan a 30 voltios. Y fin, terminamos, chicos. 7:32, una cosa maravillosa, no puedo estar mejor de tiempo. 1 hora y media, vengo golazo con eso. ¿Dudas? Una pregunta, profe. Sí. ¿Cómo se llamaba la parte del secado que dijiste? Fusor, ¿Cómo? Fusor, Fusor. Ahí está. Ahí está. Pensé que había escuchado eso, pero pensé que había escuchado más. Es Eso. una unidad fusora. En realidad se le llama fusora a todos esos sistemas de secado. Pero no importa, no le voy a preguntar qué nombre tiene la unidad fusora. Yo les digo porque en realidad yo lo sé. No, era para saber nomás. Pero sí, la unidad de secado. Capaz que se los pongo así en los parciales. Bárbaro. Gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Alexandra? ¿Duda? No, profe, no. Muy bien. Chicos, Estuvo buena la clase hoy, tipo, está bueno ver las partes y todo lo que vamos a conocer, o sea, está bueno. de eso se trata SPI. Sí, obvio. De mostrarle lo que no van a ver en ningún otro lado. En realidad, es bastante medio técnico, aburrido, pesado, pero está. Y no porque es con las cosas que nosotros vamos a trabajar, o sea, a mí me parece que es re lindo todo. Lo bueno que Te da tenía, más ganas, no sé. claro. Lo bueno que tenía las clases presenciales y que es muy probable que en el segundo semestre vayamos a hacer clases presenciales, por como ya se levantó la emergencia sanitaria y todo eso. Que teníamos más interacción, nos veíamos las caras, y si teníamos que decir algo y reírnos de lo que decíamos y eso, estaba bueno porque me hacía más amena las clases y menos aburrida. Pero Sí, bueno, es que nosotros, profe, estamos teniendo todo presencial ahora. sí, creo que soy el único nabo que estoy, que estoy con la Sí. computadora. No, Pero no, pero digo, estamos teniendo todo. sí, Menos eh, anatomía. lo tengo entendido. Lo que pasa es que cuando me dieron a elegir en un inicio, hace un buen tiempo ya, todavía seguíamos con la emergencia sanitaria y no se sabía qué iban a hacer. Y bueno, yo decidí por cortar por lo sano antes de decir, bueno, vamos a la presencialidad, pero después volver a las clases virtuales. Vale, digo, sigo con clases virtuales hasta que estemos seguros que podemos volver a la presencialidad. Y bueno, ahora sí, y bueno, el segundo semestre seguro que ya lo hacemos así. Y nos vemos todos en el Parque Valle. Lo bueno Ahora que sí para le mí queda yo lo hacía pegada, de verdad. lo bueno que para mí yo lo hacía de casa, estoy acá, en mi casa, y lo estoy Sí, haciendo obvio, es más acá cómodo porque estamos en casa. acá en Solimar, así que, ya. Fua. Pero Pasa está, que a pila de compañeros se nos complica porque trabajamos. claro, sí. Entonces, cuando es virtual o queda grabado, está bueno porque Es cuando mucho nosotros mejor. podemos lo miramos. Totalmente de acuerdo. Tiene esa gran ventaja que lo podemos grabar y después lo podemos consultar cuando queramos. Sí, Exacto. obvio. Bueno, Bueno, chicos, gracias, profe. que pasen lindo, nos vemos la semana que viene, seguro el miércoles, eso seguro, y vemos de si vamos a agregar alguna clase o no, depende de cómo vamos con el temario, yo voy a analizar a ver cuántas clases nos quedan para el parcial y eso, que no sé, no me acuerdo de la fecha,
Pero seguro que el miércoles que viene nos vemos en este mismo canal por esta misma señal. Por esta misma sintonía. Por esta misma No, sintonía. profe, Hasta gracias. luego, chicos. Que Dale, pasen bien. chao, gracias. Hasta luego. Hasta luego.